Hola, ¿qué tal? Esto es Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, su canal cristiano. Y hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada de la santificación. Hoy vamos a hablar de lo que son, precisamente hablábamos de los 3 puntos, que es la regeneración, la justificación y la santificación. El Espíritu Santo es el que nos lleva a esto, es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y hay 3 conceptos que son esenciales en las escrituras y están ligados a la obra de Jesús. Son estos y en la administración del Espíritu Santo, es decir, Dios con nosotros, el Emmanuel. Estos 3 términos son regeneración, justificación y santificación, como ya lo habíamos iniciado. Y una de las metas que desarrollaremos en este tema es precisamente entender cada uno de estos para tener una mejor comprensión, una comprensión más digerible de qué significa para nuestras vidas en todas las áreas el tener estos 3 conceptos y entenderlos y obviamente vivirlos. Vamos a ver primero, para iniciar dándole el primer lugar al Señor Jesucristo, la escritura que está en Mateo 19:28. Mateo 19:28 dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Padre bendito, le damos gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta enseñanza. Padre bendito, le pedimos que no sea lo que el hombre preparó, Señor bendito, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Yo me hago a un lado, como siempre, para que sea nuestro Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues entonces ya vimos que habla aquí de la regeneración. Va a haber una regeneración, sí, en el futuro, pero también nuestra propia regeneración cuando aceptamos por fe la obra de Jesús en la cruz, que nos limpió del pecado y nos libra de la muerte eterna. Es como la podemos experimentar. Esta palabra regeneración aparece solo 2 veces en las escrituras. Ya leímos la primera, la segunda está en Tito 3:5. En Tito 3:5 vamos a ver lo que dice Tito 3:5. Dice la palabra: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, lo hace por las obras de la ley o de la fe. Perdón, a ver. Perdón, me equivoqué en la cita. Estaba leyendo en Gálatas, perdón, es en Tito, por irnos un poquito rápido, pero es Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Estas son las 2 oportunidades en que habla de regeneración. Vamos a tomar nota de lo que nos están enseñando cada una. Ahora, tenemos que explicar de una manera sencilla lo que es esto. Debemos decir que se trata de un nuevo nacimiento, la regeneración, un nuevo comienzo o una nueva vida. Retomemos entonces Mateo 19:28, que nos dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí el Señor usa la palabra regeneración, como les decía, en un sentido más amplio, no en un sentido personal, sino está hablando del futuro reino en la tierra. Ese es el momento del nuevo sistema al que se refirieron los profetas, especialmente al señalar que Dios establecería su rey en su santo monte en Sion, como podemos leerlo en el Salmo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el Salmo 2, versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, esto nos habla del reino, pero también el reino del ungido de Jehová. Pero también podemos encontrarlo cuando nos habla del reino en Isaías 2:4. Isaías 2:4
en Isaías 2:4 nos dice la palabra de Dios: y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adestrarán más para la guerra. Entonces aquí nos habla ya también del reino de el Señor Jesús en la tierra. Y también en Miqueas 4:3, ahí nos dice la palabra: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Está hablando aquí ya del reino, de la regeneración en el reino. Y la regeneración entonces se refiere a una transformación total. Está hablando en el reino milenial, en una transformación total del sistema, de este sistema de cosas que estamos viviendo. Pero bueno, entonces cuando hablamos de la regeneración personal, también es una transformación total de nuestro ser. Es el cambio definitivo que no viene por mi voluntad o por mi decisión, sino por el amor y la gracia de nuestro Dios y Creador. El apóstol Pedro aborda el tema de Jesús que reina por siempre en una enseñanza ante las autoridades de los judíos y quienes se congregaban en el pórtico de Salomón en la ciudad de Jerusalén, con unas palabras que están en Hechos 3:21, y dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, claro que al leer esto puede surgir una pregunta: ¿la regeneración es presente entonces o futura? La respuesta la encontramos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que no tenemos que esperar la regeneración de todas las cosas, puesto que en el reino de Dios, todos los que entramos en ese reino, entramos a esa regeneración. Dice aquí las cosas: si alguien está en Cristo, y yo no voy a estar en Cristo hasta el futuro, sino en el momento en que le creo, hago mi confesión de fe y empiezo a permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida. Y entonces todas las cosas son hechas nuevas, no en el futuro, hoy. Recibir a Jesús entonces, Romanos 12:1 y 2, dice la Escritura en Romanos 12:1 y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, y luego también, si nosotros leemos en Romanos 10:9, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, viene esa transformación. No podemos seguir viviendo entonces conforme al viejo hombre, con sus viejos pensamientos y su vieja forma de actuar, y entonces tiene que haber una transformación. Una explicación sencilla es la que encontramos cuando habla con Nicodemo el Señor Jesucristo. Uno de los principales entre las autoridades judías, con el Señor Jesús empieza a hablar, y lo vemos en Juan 1, del 1 al 15. Juan 1, del 1 al 15, dice la palabra de Dios. Dice: en el principio era el verbo, es Juan 1, del 1 al 15. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Tengo la cita mal. Tengo la cita mal, no era 1:1, es el 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y bueno, él continúa toda esta
conversación con Nicodemo hasta el versículo 15. Pero además de esa regeneración que experimentamos cuando aceptamos la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también entendemos entonces que habrá una regeneración de la tierra, que es en el tiempo futuro cuando el Señor se sentará en el trono de David. Eso lo vemos en la segunda de Samuel 7, en Lucas 1:32, en el 33 y en el capítulo 2:11 de Lucas también. Satanás será encarcelado, esto nos lo dice Apocalipsis 22. Israel será renacido espiritualmente, nos lo dice Isaías 66:8 y Ezequiel 37. También lo encontramos en Mateo 24:8 y Romanos 11:1 y 2 y en el 26. Y vamos a ver que también la paz y la prosperidad, la justicia social y la igualdad prevalecerá. Eso lo vemos en Isaías 42:1 al 4 y Miqueas 4 del 1 al 7. Cuando el apóstol Pablo usó la palabra regeneración, escribió: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, como ya lo habíamos leído en Tito 3:5. La diferencia entre el uso de nuestro Señor de la palabra y el uso de Pablo, que hacen de esta palabra, el uso que hacen cada uno de ellos en la palabra, pues es diferente. El Señor lo usó en un sentido mucho más amplio, en la restauración de todas las cosas, en su segunda venida a la tierra. Pablo lo usa para referirse a la regeneración del hombre individual, su nuevo nacimiento en el nuevo gobierno de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Entonces, la regeneración puede definirse como un acto de Dios por el cual Él concede la vida al pecador. Esta vida es la vida de Dios, la impartición de su propia naturaleza. Dios mismo es la fuente y el dador de su vida para que los creyentes puedan empezar a hacer una transformación. Para entenderlo de una manera más fácil, pueden leer 2 de Pedro 1:4, Juan 1:13 y Efesios 2:10. Y bueno, pues tenemos que entender lo que no es la regeneración. Es necesario el bautismo en agua, pero el bautismo en agua no es regeneración. El hablar en lenguas es parte de los dones del Espíritu Santo, pero no es regeneración. Y asistir a una congregación es parte de la vida de un cristiano, pero no es regeneración. Ahora, ¿qué es necesaria la regeneración? La pecaminosidad nos mantiene alejados de Dios. Eso lo vemos en Isaías 59:2. Es parte de la depravación de la naturaleza humana. El apóstol Pablo advierte que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados ajenos de la vida de Dios. Esto lo vemos en Efesios 2:1 y 4:18. La necesidad de ser regenerado es universal, no hay justo, ni aun uno. Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, dice la escritura en Romanos 3:10 y 23. También leemos que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, y no hay nadie bueno, ni aun uno. Salmos 14:2 y 3. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, como lo señala el profeta Jeremías en el capítulo 17:9. De aquí que el apóstol Pablo insistiera en que los que viven según la carne no podrán agradar a Dios. Eso lo vemos en Romanos 8:8, porque la carne, dice Romanos 7:18, en la carne no mora el bien. Nuestra pecaminosidad se opone abiertamente a la santidad de Dios. Solo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo hace posible cerrar esa enorme brecha. El Espíritu Santo está íntimamente ligado al proceso de regeneración, ya que es algo que solo Dios puede obrar en el ser humano. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestra nueva naturaleza es poderosa en Dios. Nuestro Hacedor por este motivo es de Él, de quien debemos depender y no de nuestras propias fuerzas. Y bueno, pues las evidencias de que estamos experimentando la regeneración es el amor a los demás. Lo vemos a Juan 13:35 y 1 Juan 3:14. También lo vemos en 1 Juan 4:20. 1 Juan 4:20 nos dice, un segundo, 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo. Esto también nos muestra la regeneración. Y bueno, Juan 5:1 dice, todo aquel que cree en Jesús es
que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró así también, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, creemos, alguien verdaderamente regenerado cree que Jesús es el Cristo. Y en 1 Juan 2:29, 1 Juan 2:29 nos dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, una comprobación de la regeneración es hacer justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, entonces vamos a hablar de la justificación en el género humano. El segundo elemento, ya hablamos de la regeneración, ahora sigue la justificación. El segundo elemento es de suma importancia y es la justificación. El pecado nos separa de Dios por años. Estuvimos alejados de Dios por muchos años. Quizás usted recuerde cuánto tiempo vivió en la carnalidad. Creíamos estar sujetos a los placeres y que eso era vivir, pero la mayoría tuvimos que enfrentar consecuencias de haber vivido de esa manera. Nada que hiciéramos nosotros por limpiarnos de nuestra naturaleza de pecado nos pudo hacer libres. Esos sacrificios que nosotros hicimos en algún momento fueron solo un paliativo, pero no eran la solución definitiva. De hecho, en el libro de Job leemos dos interrogantes de suma importancia. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Lo dice Job 9:2. ¿Y cómo puede el hombre ser justificado con Dios? Job 25:4. El apóstol Pablo desarrolló el tema de la justificación en varios pasajes relevantes en el Nuevo Testamento. Después de su conversión y cuando fue en su visita a Antioquía de Siria, dijo: sabed que por lo tanto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y por él todos los que creen son justificados de todas las cosas, de los que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Hechos 13, 38 y 39. O sea que ninguna cosa que yo hubiese hecho antes me sirvió para poder ser justificado. Pablo nos plantea que el perdón y la justificación son posibles solo a través de Jesucristo, pero deja claro que hay una diferencia entre estos dos aspectos. Perdonar, en esencia, es borrar nuestros pecados. Eso es lo que recibimos de nuestro Padre Celestial. Miqueas 7:19 describe esto en los siguientes términos: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bueno, la justificación entonces es más que el perdón. Podemos perdonar a una persona por sus malas acciones, pero no vamos a justificar esas malas acciones que hizo. El perdón supone culpa, por lo que el culpable no puede justificarse. Por otro lado, cuando Dios nos justifica, nos libra de toda la responsabilidad del peso de nuestro pecado. Es un acto del amor infinito de Dios. ¿Cómo es posible? Cuando nos refugiamos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo como su única esperanza de salvación. Gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz, cuando Dios nos ve, ya no nos ve como los pecadores que merecen la condenación, sino como hombres y mujeres justos. Nos declara entonces no culpables. Eso es lo que quiere decir cuando nos declara justos. Nos declara no culpables, y solo Dios puede borrar la condena para el culpable. Y bueno, después podemos ver que dice Romanos 8:32 al 35. Romanos 8:32 al 35 nos dice la palabra de Dios. Romanos 8:32 al 35 dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El género humano entonces no tiene ninguna relación con la justificación, o sea, nosotros no podemos hacer nada para justificarnos. Lo único que podemos hacer es recibirla por la fe que tenemos a la medida que el Espíritu Santo lo permite. ¿Por qué tenemos que ser justificados? Bueno, Romanos 3:23 nos dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, o sea, no podemos acceder a la gloria de Dios. Pero entonces la fe es el punto vital del contacto entre el pecador y Dios. Solo los que creen son justificados. La sangre de Cristo y la gracia de Dios componen la base de esta justificación. Entonces, ¿cuál es la justificación en el creyente? Recordemos la ruta que hemos seguido hasta este punto. Cuando creímos en Cristo, experimentamos ese nuevo nacimiento, o sea, ya vino la regeneración. De la mano con este proceso tiene que venir la justificación y ya entendimos que no es lo mismo. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la relación en Cristo Jesús, no en mí. Es decir, no respondemos ya por el peso de la culpa que traían consigo nuestros pecados y viene la tercera etapa que es la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Bueno, es el proceso en el que interviene totalmente el Espíritu Santo y que nos permite tener una victoria sobre todo lo malo que hay en nuestros malos deseos, nuestra forma de vivir, nuestra cotidianidad al convivir con el mundo. La santificación no es meramente un acto solo, sino que es un proceso continuo, no es en un solo momento, sino que se va a ir dando continuamente cada día. Eso es lo que tenemos que entender también, que muchas veces queremos, o cuando nosotros llegamos a Cristo y pecamos por primera vez, nos sentimos la muerte porque ya no merecemos esa santificación. Nunca la hemos merecido, eso es una realidad. La diferencia es que el creer en Cristo Jesús nos justifica y eso es lo que nos va limpiando. Pero yo tengo que aprender a que cada día yo tengo que esforzarme porque esto es un proceso continuo. Entonces, el significado más básico del verbo santificar, en griego agiazo, es separar o poner aparte. La santificación es entonces ese acto soberano que Dios hace por el cual Él escoge a alguien para que sea su propiedad y le da un propósito específico. El apóstol Pedro define la santificación en los siguientes términos. En 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia a vosotros y paz se multiplica. Aquí Pedro solamente se limita a señalar el hecho de que el Padre nos nos escogió en una elección. Entre tanta gente en el mundo y que pudiera haber hasta personas que puedan tener una vida más moral, más justa, mejor que la suya y la mía, nos escogió a usted y a mí, y con nosotros a toda la humanidad que necesita salvación y que quieren esa salvación. La oportunidad obvio es para todos, pero solamente el que toma la decisión puede tomarla. Dios le dice a Jeremías en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, el plan divino de Dios apartó a Jeremías para su obra desde antes de nacer. Eso no es un acto único, eso lo hace con todos. El apóstol alude a su propia elección de esta manera, en Gálatas 1:15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne. Aquí él habla precisamente entendiendo lo mismo que vimos en Jeremías, que el Señor lo apartó. Y entonces cada uno de los que estamos en Cristo tenemos que entender esa parte, que el Señor fue el que nos escogió. Nosotros no decidimos, nosotros no buscamos, nosotros llegamos a la conclusión por situaciones que pasaron que necesitábamos de Dios, pero fue al último al que buscamos. Eso es una realidad. Pero el Señor Jesús, Él ya nos había escogido desde el principio. Pablo fue apartado entonces para su ministerio mucho antes de haber nacido. Dios apartó a Jacob antes de que él naciera, antes que a su hermano gemelo Esaú. No escogió a Esaú, escogió a Jacob. Eso lo vemos en Génesis 25:23 y también hay una referencia en Romanos 9:10-13. Sansón, antes de que fuera concebido, también lo vemos en Jueces 13:3-5, que también ya había un plan de Dios desde antes de que naciera. Y Juan el Bautista también se le presentó Dios a sus padres. Lo vemos en Lucas 1:13-17, y él también ya su plan, el plan de Dios ya estaba preconcebido. Eso, como les digo, no es algo que es una sola cosa. Eso, desde que somos pertenencia de Dios, Dios nos escogió desde antes de nacer
para que fuéramos y tuviéramos un propósito. Entonces tenemos que aprender que pertenecerle a Dios es un poderoso, un gran privilegio, un hermoso privilegio. Por ese Espíritu Santo que Él nos dio, crecemos, vencemos el pecado, podemos cumplir el propósito eterno de nuestro llamado que nos dio nuestro Hacedor, y esa transformación no se produce en un abrir y cerrar de ojos, es un proceso. Gracias a esa obra redentora que el Señor hace, nosotros que éramos pecadores sin ninguna oportunidad, somos santificados como enseña la palabra en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y también leemos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10 y 14. ¿Quiénes son los santificados? Todos los que han recibido a Jesucristo en su corazón, lo vimos Romanos 10:9, y han sido santificados, Romanos 14, en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Judas, eso lo vemos en Judas 1, ¿quiénes son los santificados? Todos los que han recibido a Jesucristo han sido santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, Judas 1. Esta es la posición de cada cristiano, independientemente de la cantidad de tiempo que uno lleve como creyente, o lo mucho o poco que sepa acerca de la Biblia. Y entonces, pues esto es lo que es la regeneración, la justificación y la santificación. Vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad que podamos entender mucho más, Señor bendito, porque dice la Escritura, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y nosotros, Padre bendito, queremos ser guiados por el Señor Espíritu Santo, regenerados, transformados. Sabemos, Señor bendito, que usted ya empezó la obra, y el que empezó la buena obra la terminará, Señor bendito. Por eso nuestra confianza está en ello, Padre, y le damos toda la gloria y la honra. Le pedimos, Señor bendito, que el Señor Jesús, Espíritu Santo siga haciendo su obra transformadora, regeneradora en nosotros cada día, para que sigamos peleando por nuestra santificación y llegar a la estatura del varón perfecto. Le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a cada uno de los que van a escuchar esta enseñanza, Padre bendito, y los pongo en sus manos para que sean renovados mucho más, Señor bendito, transformados, y caminen, Señor bendito, por la senda antigua, como es correcto para un hijo suyo. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos con el tema de la santificación, la justificación y la regeneración. Y bueno, vamos a continuar con estos temas. Les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que otros también puedan tener la bendición, y que me regalen sus comentarios en la caja de comentarios. Pues que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos a la próxima. Chao.